Vale, ¿cómo empieza todo esto? Vamos a volver al principio. ¿Cómo empieza el proyecto? Nos contaste que habías empezado varios proyectos antes. Un breve resumen de antes y luego empezamos ya con Plantae. Bueno, la aventura emprendedora mía y de mis dos socios cofundadores también en Plantae y de los proyectos anteriores empezó en 2010-2011, cuando todos teníamos trabajos por cuenta ajena. Yo estaba en ADS Airbus, otro estaba en una consultora. Sí. Bueno, lo mío eran prácticas, pero bueno, teníamos una posibilidad de seguir por ahí. Y empezamos con un proyecto que se llamó Radar Bar, que era una aplicación de ocio y bares, no tiene nada que ver con Plantae, que respondía a dónde salir y consumir más económico, eligiendo música y demás. Creo que es una necesidad que sigue hoy. Sí, ¿cuántas veces habré escuchado gente queriendo crear eso? ¿Y cuántos nos han venido a nosotros preguntando por ese proyecto? Arrancamos esa idea. Nos pateamos 600 bares de Madrid para crear una base de datos en 2012 y montamos ese proyecto que luego fracasó. De hecho, bueno, ganamos varios premios que están vinculados con algún tema que trataremos. Estuvimos en el entorno del MIT gracias a la Fundación Junior Achievement, que tenía un concurso y tiene, que se llama Startup Program. Y uno de los premios que pagaba la Fundación Rafael del Pino era ir una semana al entorno en Tech 35, TR35 del MIT. Entonces, ese empujón nos permitió pues, ya encontrar el mundo del capital riesgo, entender cómo funcionaba Estados Unidos y tiramos a la piscina para desarrollar toda esa APP, que luego fracasó principalmente por exceso de desarrollo. O sea, ya en 2013 dejamos los trabajos, pensamos que teníamos un super proyecto, una super app, pero cometimos dos graves errores. Uno, no respondía a una necesidad, o sea, parece como obvio que el usuario busque locales, quiera salir, pero la realidad es que lo resuelves preguntando por la calle o con un amigo líder que lleva el grupo al local que decide. Entonces no había tanto una necesidad y segundo, hicimos una herramienta demasiado compleja para el dueño del local, el usuario, o sea, fuimos demasiado ingenieros y desarrollamos de más sin sacar un MVP, que ahora lo dicen todos en el mundo del emprendimiento. Y bueno, pecamos de exceso, ¿no? Entonces ahí pues, el proyecto fracasó, con la experiencia montamos otra empresa de desarrollo IT en 2014. Antes de eso, el Radar Bar lo empezasteis en 2011. Sí. 2 años ahí. Casi 3 años. ¿Que dejáis los trabajos? Sí, en ese transcurso de tiempo, más o menos. Falla y os vais a otra. Claro, lo que hicimos es, ahora hay que sobrevivir, porque ya habíamos dejado trabajo, nos quedaba el paro y eran meses de supervivencia. No había más fuentes de ingresos. Entonces creamos una empresa de desarrollo informático y ahí hacíamos web, proyectos IT y facturábamos. Y lo que hicimos es un poco dar continuidad al equipo informático que teníamos antes. Y en ese impasse de 2014-2015, de esa supervivencia, surgió la idea de Plantae. Viendo qué otros proyectos podíamos hacer, un profesor de la Universidad Carlos III que se ha asociado, es empresario, tiene un recorrido inversor y empresario muy alto, aparte de ser docente, que ya no lo es desde hace poco. Nos conocía desde que ganamos lo del MIT, a mí me había dado clase y fue el que me llamó con la idea de hacer una maceta inteligente, un sensor que midiera y demás. Y el origen de Plantae, que era la pregunta, un poco más atrás, era macetas que te dijeran cuándo regarlas para consumidores, tipo Leroy Merlin, Verdecore y demás. Eso nos llevó durante año y medio a investigar un sensor súper económico e inalámbrico, que luego en 2016-17 vimos que el consumidor no tenía tampoco la necesidad, porque el que tiene plantas o las sabe usar o se le mueren y las compra de plástico. Básicamente. Entonces el modelo de negocio B2C no tenía sentido tampoco. También veníamos de mucho fracaso con el consumidor, entonces vimos que se abrió una puerta en el mundo de la agricultura con profesionales y demás. Y ya respondiendo al recorrido anterior, en esos 2 años hubo una tercera startup que montamos que también era de ocio nocturno con otro socio que era su idea, un ex empresario de la noche, que era consumiciones con descuento, un buscador, otro proyecto más fino, o sea, digamos, de las funcionalidades que tenía Radar Bar, cogía 2 o 3 y era ya más a un modelo de negocio que sobre el papel era brutal. ¿Qué ocurrió? Que ahí conseguimos capital riesgo, la empresa se montó, estuvimos en ese proyecto sobre todo 2015-2016, pero no conseguía una atracción como para seguir captando ronda, o sea, no llegó al punto de equilibrio al break-even nunca y seguía otra vez necesitando capital riesgo. La realidad, que creo que fue adelantada a su tiempo, o sea, porque el usuario compraba con el móvil, validaba con un QR, en 2015
Demasiado. Se conocía, pero llévalo eso al sector del ocio, ¿no? Entonces era muy complicado traccionar y conseguir ventas recurrentes y un modelo de negocio que diera realmente dinero y crecimiento. ¿Y todos estos proyectos siempre los mismos socios? Sí, o sea, digamos en las 4 empresas llevamos los 3, que somos Manu, Gonzalo y yo. Manu es ingeniero industrial de electrónica, muy conocedor del sector del ocio y con un perfil también muy comercial, compras y demás. Yo soy ingeniero industrial por la Carlos III, Manu Politécnica y Gonzalo informático. Entonces fuimos los que empezamos con esa idea de Radar Bar y los que hemos ido un poco empujando todos los proyectos y empresas hasta hoy Planta. Y en Planta se sumó Javier, que era el profesor. Joder, supongo que tenéis una relación forjada. Sí, yo, mira, lo digo ya de broma, somos un poco como un grupo de rock, porque además seguimos, nos gusta mucho Marea, que han hecho 25 años, es un grupo de rock español, y a veces les veo y digo, madre mía, somos como ellos, pero en el emprendimiento, ¿no? Sí, y ha funcionado, bueno, primero porque somos de la misma zona de Madrid y hemos compartido las mismas penurias y alegrías, o sea, ha habido siempre como una conexión desde los 18 o 20 años, y que los roles han estado siempre muy claros. Quién se dedicaba a la parte de IT, quién se dedicaba a la parte un poco de gerencia, que puede ser mi gorra, y la parte de inversores. Y Manu ha ido entre tema de productos, hardware, electrónica, ventas, compras, ¿no? Y mucho, sobre todo respeto y claridad, es lo que ha hecho claramente. Y yo tengo curiosidad, ¿no? Porque todos esos proyectos que nos has comentado que estaban fundamentalmente relacionados con negocio nocturno, ¿cómo se pasa de unos modelos de negocio enfocados hacia allí hacia un modelo enfocado en el sector primario? A lo mejor me refiero a que por los perfiles que tal vez no tuvieseis tanto conocimiento, ¿cómo se hace? Muy bien. Sí, pues a ver, el ocio nocturno yo creo que la mitad de la población puede hacer algo ahí, porque todo el mundo ha ido a un bar, o algo, entonces yo creo que era una necesidad que existía y siempre ha estado, y lo que hemos sido ha sido pues nuestra experiencia en el sector y técnica, adaptarla a esos proyectos. Pero cuando saltamos al mundo agro, la idea surgió como un sensor friki muy económico, inalámbrico y para regar o no regar. Y a mí cuando me llamó Javier con la idea, yo le dije, Javier, yo no tengo ni plantas, tengo una de plástico. Mi familia es de Galicia, no riegan los prados y las vacas, o sea, no sé de qué me hablas. Empezamos a ver lo que había en el mercado, empezamos a explorar el hacer ese sensor muy económico, tardamos año y medio en dar con un crack de hardware que se sumara un poco al proyecto a nivel freelance. Y cuando ya teníamos el sensor, que no sabíamos muy bien qué hacer con él, conocimos a Emilio Rodríguez, que es ingeniero agrónomo, tiene finca de pistacho, olivo y de varios cultivos, y él se iba a crear su sensor para decidir regar o no regar. Entonces vino a este edificio, a la Carlos III, al Parque Tecnológico, nos conoció y le enseñamos el sensor, y él dijo, pues en agricultura el 90% riega otro, el 95%. Entonces hubo ahí 2 meses de convertirnos todos en agrónomos. Yo me imprimí todos los apuntes que encontré en internet de los tipos de suelo, cultivos, sensores, y la idea de ese sensor inicial se fue adaptando al sector profesional. Entonces luego, ¿qué hemos hecho? Escuchar mucho, y todos los errores de 5 años en empresas trabajando y en toda nuestra experiencia previa, pues no repetirlos en planta. Por ejemplo, la primera, que era la de desarrollar de más, eso desde el minuto 1 en planta ella fue, aquí no se desarrolla hasta que no se venda. No se tira una gráfica hasta que yo no vaya a un agricultor y de venta. Y a tu pregunta, pues sobre todo con humildad, si te equivocabas intentar resolverlo, y si no, escuchando mucho y aprendiendo del agricultor y del cliente. Para entender un poco